Hola a todo el mundo y gracias por estar aquí un día más en Yo me quedo en casa, el programa en directo para aquellas personas que quieren sacar el máximo partido, el máximo provecho a la tecnología. ¿Y cómo? Mejorando sus habilidades y competencias digitales. Mi nombre es Javier Ramírez, especialista en marketing digital y presentador de este programa. Os recuerdo que en Yo me quedo en casa os acompañamos de lunes a viernes a las 12 de la mañana, con talleres y entrevistas en directo. En los talleres como el de hoy tratamos asuntos muy concretos para que puedas poner en práctica de forma inmediata. Y en las entrevistas, nuestros invitados e invitadas, expertos y expertas, nos ayudarán a comprender mejor qué es y cómo vivir en la actual sociedad digital. Te recomiendo que visites nuestro portal de formación en www.formacion.andaluciadigital.es, donde dispones de cursos gratuitos para seguir mejorando tus habilidades digitales. Te recuerdo www.formacion.andaluciadigital.es. Y empezamos ya. En el taller de hoy nos acompaña Arina Caravaca. Arina, muy buenas, ¿qué tal? Hola Javi, ¿qué tal? ¿Todo bien, no? Muy bien, muy bien. Nos encontramos muy bien, ya ahí en plena desescalada y Sí, bueno, esperando que todo vuelva un poquito más a su normalidad y sí, continuado con nuestra actividad social y económica en condiciones. pues sí, Bueno, ojalá pronto. tengo que decir que Arina es nuestra tutora estrella, para que no haya entrado por primera vez en nuestro taller. Arina es nuestra tutora estrella, es decir, la que más nos acompaña. Ya no recuerdo, que llevamos más de No lo sé. veintitantos Un talleres. montón. Yo no Sí, tengo sí. que revisarlo, pero la verdad que llevamos un montón de talleres de entrevistas. Bueno, Mm. es que me lío. En el taller de hoy, Arina nos va a enseñar en 30 minutos cómo poder crear y editar nuestro podcast. Mm. ¿Por qué hemos elegido el tema de podcasting? Pues mira, muy sencillo, y os voy a dar unos datos que son realmente pues, demoledores o muy llamativos. Mirad, el consumo de podcasts ha crecido un 200% en Spotify. Una plataforma que cuenta con 271 millones de usuarios activos ha indicado que el 16% de sus usuarios escuchan estos programas. Un estudio realizado por Digital News Report indica que España es el quinto país de consumo en podcast. Es decir, estamos por delante de Estados Unidos, por delante de Francia y por delante de Reino Unido. Y en concreto en España, la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación indica que durante la sexta semana de confinamiento, es decir, aquella que tuvimos entre el 20 y el 26 de abril, los podcasts han sido escuchados por más de 2,5 millones de personas. Por lo tanto, que Arina, me estoy planteando tener un podcast. Está poniendo de moda y es un canal muy interesante como para Sí. explorar y estar ahí, porque la verdad que está Sí, teniendo un crecimiento muy grande, que también es lógico porque sí. es en esta sociedad que muchas veces estamos muy atareadas con múltiples ida y venida, pues la verdad que es muy cómodo. Yo tengo que considerar que soy muy usuario, escucho mucho podcast y es que es muy cómodo porque al final voy con mi móvil, voy con mis auriculares y vas escuchando donde quieras, durante el trabajo, durante Sí. el desplazamiento, mientras que estás sentado en el sofá. Es decir, te permite y en mi caso, ¿no? Ir nutriéndome de conocimiento de una forma muy cómoda. Por lo Sí. tanto, Anina, voy a mantener los oídos muy abiertos, Muy abiertos, ¿no? los ojos muy abiertos y los oídos bien colocaditos y bien afinados, porque la verdad que me interesa mucho, porque lo tengo como objetivo. No sé la audiencia que no escucha hoy, si es su objetivo, pero te digo que el mío me estoy planteando, Arina. Bueno, y si no era el objetivo, después de los datos que tú has dado, igual se lo plantean, porque la verdad es que ahora mismo tener un podcast dentro de tu estrategia de contenido, si tienes un proyecto digital, es una buenísima idea. Así que, bueno, quizás si no se lo estaban planteando, quizás después de los datos que tú has dado digan, oye, pues me lo tengo que plantear. Así Antes de que, dar paso, perdona, antes de dar paso a Arina, simplemente recordaros que podéis dejar vuestras dudas y preguntas en los comentarios del vídeo y al final del taller a Arina le dará la respuesta, porque yo de edición de vídeo, de audio, no entiendo mucho. Arina, te doy paso, ¿vale? venga, Tienes genial. ahora. Bueno, pues encantada de nuevo de ser vuestra docente para esta iniciativa de Yo me quedo en casa. Hoy vamos a aprender a cómo crear un podcast desde cero. En concreto, este taller te va a ser muy útil si siempre te ha picado el gusanillo de crear tu propio podcast, pero no sabes ni por dónde empezar. O si siempre has querido aprender a usar Audacity, que es el programa que os vamos a enseñar para grabar el audio y editarlo, y quieres comenzar a dar tus primeros pasos con él.
Mediante este webinar conoceremos primero qué necesitamos para crear un podcast y os enseñaré rutinas con algún consejito pues para que os sean más amenas. Daremos también nuestros primeros pasos con Audacity. Te enseñaremos cómo producir tu podcast y cómo grabarlo. Y, por supuesto, cómo publicar tu primer podcast, tanto en iVoox, una de las plataformas estrella de podcasting, como en Spotify. Y además, también después, para terminar, te daremos algún consejillo que otro para ganar visibilidad para tu podcast. Lo primero de todo, ¿qué necesitamos para crear un podcast? Bueno, lo primero que tienes que tener en cuenta es, ¿eso es lo que necesito? A veces ocurre que cuando queremos comenzar o cuando comenzamos un proyecto, cometemos el error de que queremos estar en todas partes. Queremos tener un blog, queremos tener una página web, queremos tener una página de Facebook, tener un canal de YouTube, pero desde mi punto de vista, después Javi nos dirá si lo comparte o no, más importante que estar en todos lados es estar bien en los lados en los que estés. Tener tu propio podcast, aunque las cifras que haya dicho Javi te hayan puesto en los ojos como chiribitas, te va a llevar tiempo, no te voy a mentir. Nosotros este taller, de manera llamativa, lo hemos llamado Crear tu podcast en 30 minutos y lo vamos a intentar, pero tener un podcast currado te va a llevar un tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Porque debes de planificar, debes de grabar, debes de editar, debes de subir el podcast al servicio de hosting que escojas y después debes de intentar que gane visibilidad. Lo primero que vas a tener que hacer cuando te plantees crearte un podcast es decidir sobre qué vas a hablar. Puede que quieras usar el podcast, como he dicho antes, como parte de tu estrategia de contenidos dentro de un proyecto un poco más global. O puede que sea lo primero que hagas dentro de un proyecto. Sea como sea, yo te recomiendo que al podcast lo acompañes de un blog para intentar relacionarte a través de él con tu audiencia, ¿vale? Pero volviendo al tema de cómo escoger el tema sobre el que vas a grabar tu podcast. Mi recomendación, escoge un tema en el que seas experto, que no te cueste crear contenido sobre él. Igual que cuando nos planteamos tener un blog, plantéate hacer un podcast sobre algo de lo que te gusta investigar, de lo que estés al día, de lo que estés en constante actualidad, ¿no? De los que seas bichillo inquieto con ese tema. Segundo, no vayas con la pretensión y con el objetivo de que te escuche todo el mundo, porque si haces un podcast demasiado genérico, no vas a crear una comunidad de seguidores en torno a tu podcast. Lo ideal es que pienses sobre qué quieres hablar con la mente fría, ¿vale? Y también pienses en a quién te quieres dirigir, cuál va a ser el público de ese podcast. Además, el tema de tu podcast debe de ser lo suficientemente amplio, es decir, no puede ser muy específico para que te dé la opción de grabar varios capítulos. Mi consejo es que cuando te decidas por un tema, pienses si como mínimo de primera hora te salen 10 capítulos. Si tú eres capaz de decirme un tema y hablar de 10 capítulos, o sea, y tener 10 capítulos en mente sobre los que vas a hablar, te diré que es un buen tema para ti. Después, y voy a compartir pantalla para empezar a hacer este webinar un poco más dinámico. Después, una cuestión importante de la que a veces no prestamos atención es, si me permitís un momento, vamos a ver. Voy a pasarme yo esta pantalla para hacerlo un poco más útil ya y seguir viendo. Bueno, si me permitís, una de las cuestiones que a veces no prestamos atención es la imagen del podcast. Nuestro podcast debe de tener una imagen, igual que la tiene nuestro blog, la tiene pues la web, todas las cosas que hacemos deben de tener una imagen cuidada. En este sentido, yo voy a basar mi webinar de hoy en un proyecto personal. Es un proyecto que me sobrevino de mi última etapa laboral, donde pues tenía algunos clientes que eran asociaciones sin ánimo de lucro y se me vino a la mente que tenían falta de formación sobre marketing digital y comunicación. Así que este es un proyecto personal que estoy llevando a cabo
que es intentar hacer un canal de divulgación para asociaciones y personas que trabajan en ONGs y en proyectos sin ánimo de lucro para que mejoren su marketing y su diseño, ¿vale? Pues este es un ejemplo real. ¿Qué he utilizado para crear la imagen? Bueno, pues la imagen de tu podcast debe ser una imagen cuadrada, ¿vale? Normalmente de unos 1400 por 1400 píxeles y estar en JPG o en PNG, ¿vale? Yo te recomiendo que tienes un montón de herramientas. Aquí en los webinars de Andalucía Compromiso Digital hemos hablado de alguna como Canva. Esta imagen está hecha en Canva precisamente con una ilustración de la plataforma, ¿vale? Puedes echar un vistazo al webinar de Canva para aprender a diseñar con ello o si no, utilizar otras herramientas que hay en el mercado. Después, muy importante, ¿tengo el equipo técnico que necesito para grabar el podcast? Bueno, pues para empezar a grabar tu podcast, prácticamente no vas a necesitar ninguna inversión. Solamente vas a necesitar tu propio ordenador, evidentemente con espacio, ¿vale? Para guardar tus audios y unos auriculares como los que yo tengo, ¿vale? Con micrófono. Teniendo esto, estás preparado técnicamente para grabar el podcast. Después vas a necesitar un software. ¿Cuál es el software que vamos a presentaros aquí? En este caso, aunque hay muchas alternativas, os vamos a presentar Audacity. ¿Por qué? Bueno, pues Audacity es un proyecto de software libre, gratuito, ¿vale? Donde grabar y editar sonido y audio es muy facilito, ¿vale? Os vamos a enseñar cómo hacerlo. También tenéis un curso sobre Audacity en la plataforma que os ha dicho Javier al principio de formación, donde os lo aconsejo porque la verdad que está bastante bien, ¿vale? Antes de esto, antes de empezar a usar el Audacity, hay que prepararse un guión sobre lo que vamos a grabar, ¿vale? Y al principio, es decir, que todos cometemos errores, pero lo importante de utilizar un software de audio para grabar audio y de editar audio es que esos errores podemos corregirlos, así que no va a haber ningún problema. Te aconsejo también que busques una música de fondo para meterla a tu sonido, ¿vale? En este caso, podemos utilizar, por ejemplo, la biblioteca de audio de YouTube. Es una biblioteca donde vas a encontrar música y efectos de sonido, ¿vale? Para entrar aquí, lo único que tenéis que hacer es poner en Google biblioteca audio YouTube y os va a salir en los enlaces, ¿vale? Y tenéis la posibilidad de escoger el género, de escoger incluso el estado de ánimo, el instrumento desde donde está creada la base musical y, muy importante, la atribución. Es curioso filtrar por atribución, porque si no queréis atribuirle la música, cosa que no, la verdad que no entendería, tenéis que filtrar por audios que no requieran la atribución, ¿vale? Cuidado con esto, con el tema de las licencias, porque os puede suponer después un problema para subirlo a las plataformas de podcasting. Pero vamos más allá. ¿Cómo producir tu podcast? Bueno, como os he dicho antes, vamos a basarnos en un ejemplo real. Y en este sentido, en lo primero que he trabajado para iniciar mi podcast, es en planificar los episodios que van a formar parte de la primera temporada de mi podcast. Mi experiencia me dice que, igual que cuando uno inicia su andadura en un blog, lo ideal es tener mínimo 2 capítulos de nevera, ¿vale? Entonces yo os recomiendo que os escribáis en un Excel o en un Word o en un calendario, para lo cual os los recomiendo. Los capítulos que os han surgido al principio de escoger el tema sobre los que va a tratar tu podcast y cuando grabéis 3 mínimos, ¿vale? Y subáis 3 mínimos a la plataforma. Lo normal es que el podcast, el capítulo, es decir, que un capítulo de podcast tenga de duración, si hablas tú solo,
máximo 20 minutos. Y si en el podcast lo que haces es entrevistar a otra persona, este tiempo se puede alargar un poquito más, ¿vale? También es importante, cuando estamos en la fase de producción, decidir cuántos capítulos vais a subir a la plataforma al mes. Yo, ¿cuál es mi recomendación? Siempre que digo lo mismo, cuando hablo con alguien que se va a iniciar en el mundo del blogging o en el mundo del podcasting, mejor partir de algo, de una cifra austera e ir subiendo que poneros una meta muy alta y que después tengáis que ir para atrás, ¿vale? Así que con uno al mes os recomiendo para empezar que está bastante bien. Pero vamos a meternos ya de fondo en la harina de enseñaros Audacity, el programa que hemos escogido para grabar y editar el sonido, ¿vale? En todo podcast, en todo capítulo, en todo audio, debe de haber una intro donde os presentéis y donde anticipes al usuario que te está escuchando sobre qué vas a hablar en ese episodio. Esto no puede durar más de 2 minutos y medio, ¿vale? No os extendáis aquí porque el objetivo del capítulo no es ese. Después entraría el cuerpo del audio, donde desarrollarías el tema a tratar y para finalizar tendrías que despedirte. Mi consejo es que, al igual que cuando escribimos un post de blog, incluyas una llamada a la acción. ¿Cuál puede ser la llamada a la acción en tu capítulo de podcast? Pues, por ejemplo, que se suscriban a tu canal, a tu podcast. O, por ejemplo, que compartan el podcast con otras personas si les ha gustado, ¿vale? Muy importante, si colaboras con alguien, ahora es el momento de nombrarlo, ¿vale? Bueno, pues cuando entramos en Audacity, como hemos visto, yo he abierto un proyecto. Voy a entrar a Audacity desde cero para que lo podáis ver mejor. ¿Vale? Cuando entréis a Audacity por primera vez, esto es lo que veis. Es un programa de audio. Vais a ver diferentes barras de herramientas, como en cualquier programa. Y aquí, esto es muy interesante, veis unos iconos bastante grandes: pause, play, stop, inicio, final y el botón rojo de rec. Después vamos a tener otros iconos y vamos a ir explicándolo. Para grabar vuestro primer audio, lo único que tendréis que hacer es pulsar al botón rojo de grabar. Aquí ya estaríamos grabando, aquí se está grabando lo que yo estoy diciendo. Para terminar de grabar, le damos a stop, ¿vale? A detener. Y aquí estaríamos grabando, en este caso, una pista de audio, una pista de voz. Tengo que deciros que en Audacity os vais a encontrar diferentes tipos de pistas, ¿vale? Vamos a verla. También podéis agregar una pista nueva en lugar de dándole al botón rojo, ¿vale? De grabar, yendo al menú pistas y agregar nueva. En este sentido, se os van a aparecer las diferentes pistas que encontramos en Audacity, ¿vale? Una pista mono, una pista de audio estéreo, una pista de etiqueta y una pista de tiempo. Cuando le dais al botón rojo de rec, la pista que se os abre es una pista de estéreo, es decir, con 2 canales, ¿vale? ¿Qué funciones os va a permitir Audacity? Grabar sonido, como habéis visto, importar un sonido, muy importante si a la voz le queréis meter un sonido de fondo, ¿vale? Una base. Para ello nos tendríamos que ir a la función, al menú Archivo, Importar audio, ¿vale? Os permite también editar el sonido, ¿vale? Os permite, si en este sentido veis que os habéis equivocado, os permite cortar en este sentido, seleccionar la parte del sonido con este botón, ¿vale? Este botón
es el botón de la herramienta de selección. Os permite seleccionar aquel sonido que queréis suprimir, cortar, editar, pegar, ¿vale? Y lo único que tendríais que hacer si es un sonido con el que os habéis equivocado es darle al botón de suprimir y se eliminaría. Es decir, os permite editar el audio, ¿vale? Os permite crear efectos en el audio que habéis grabado. Os permite añadir efectos que luego os voy a comentar algunos de los efectos más interesantes que tiene Audacity. Y os permite exportar nuestro audio ya montado a otros formatos como MP3, que es el formato que vamos a utilizar para subirlos después a las plataformas de hosting. Bueno, pues como os he dicho, grabar el sonido es bastante sencillo. En mi caso, para intentar hacer más ágil este webinar, yo ya tengo grabado mi voz, ¿vale? Con la parte de la pista de voz, tengo metido la música de fondo que quiero utilizar y tengo también ya la pista de los sonidos mezclados que os voy a enseñar cómo hacerlo, ¿vale? Bueno, pues esta sería la pista de la voz que grabé ayer para utilizarlo en el webinar. Esta va a ser la voz la voz de presentación de mi podcast. Siempre, el primer capítulo de vuestro podcast os recomiendo que sea un capítulo de presentación sobre lo que vais a ver sobre lo que va a tratar vuestro podcast, ¿vale? Un poco introductorio. En mi caso, pues les contaba sobre todo lo que vamos a hablar, cómo va a ser el trabajo y demás, ¿vale? En las pistas os da la oportunidad de, en este sentido, silenciar alguna de las pistas, ¿vale? Voy a silenciar la parte de la voz. Y aquí he importado el archivo de el audio que les seleccioné de la librería de audios de YouTube para utilizar en mi podcasting. ¿Cómo? Archivo, importar, audio, ¿vale? Aquí se os va a abrir una ventana y tendréis que seleccionar la canción en concreto, ¿vale? Vamos a darle a silenciar y ahora imagínate que ya tenemos nuestra voz grabada, editada, con los fallos que hemos podido cometer o no cometer, la música que quiero poner de fondo ya también editada para que sea lo suficientemente larga para que ocupe todo el audio de mi voz, ¿vale? Y quiero en este aspecto mezclar ambas pistas, ¿vale? Es decir, quiero unirlas para que queden en un solo audio, ¿vale? Pues lo que tendría que hacer sería seleccionar las pistas que en este sentido quiero mezclar, ¿vale? Y darle a pistas, menú pistas, mezcla. Y aquí se os van a presentar tres opciones. Mezclar pista estéreo a mono, mezclar y generar en una nueva pista. Si le dais a mezclar y generar en una nueva pista, el programa se queda aquí un poco pendiente. Vamos a darle a cerrar, no pasa nada. Como yo ya la tengo mezclada, ¿vale? Lo que se os creará es descartar proyectos, sí. Lo que se os generará, yo ya la tenía mezclada también preveyendo que esto pudiera pasar, ¿vale? En directo, aceptar. Lo que se os generará es una nueva pista de audio con el sonido de tu voz y el sonido de la música que queréis poner de fondo ya mezcladas, ¿vale? En este caso tendríamos esta pista de audio. Y sobre esta pista de audio ya trabajaríamos para añadirle algún efecto. ¿Qué efectos son interesantes y os recomiendo? Bueno, pues un efecto muy interesante para vuestros audios es el efecto de fade in y fade out.
o lo que es lo mismo, un efecto que lo que hace es que el sonido aparezca de manera progresiva y también se vaya de manera progresiva sin saltos bruscos, ¿vale? Porque no queda bonito que de repente digas, bienvenidos a... lo suyo es que la música entre paulatinamente y ya entre tu voz, ¿vale? Para ello, lo que tenemos que hacer es seleccionar la parte que queremos que entre en un fade in, ¿vale? Es decir, que queremos que entre paulatinamente, es decir, el inicio de mi sonido, y darle a efecto. Aquí se os van a desplegar una amplia, porque tiene un montón de efectos en Audacity. El efecto de fade in en Audacity se llama aparecer progresivamente, ¿vale? Y el efecto de fade out, es decir, que se vaya poquito a poquito, se llama desvanecer progresivamente. Lo único que tendríamos que hacer sería aplicar el efecto, y en este sentido, como veis, vuestra pista de audio va a cambiar. Otro efecto que es bastante interesante es el de la reducción del ruido, sobre todo en aquellos audios de voz, ¿vale? Para limpiar un poco el sonido y que no quede con tanto ruido de fondo. Para ello nos vamos a efecto y nos vamos a reducción de ruido. En este sentido se nos abre esta ventana de reducción de ruido y aquí le podéis indicar cuánto queréis reducir. Mi consejo es que mínimo dejéis lo predeterminado, ¿vale? En este sentido le daríamos a obtener perfil de ruido. Os diría cuál es vuestro perfil de ruido y le daríamos a aceptar, ¿vale? Y otro efecto que es bastante interesante es que, sobre todo cuando habéis unido varias pistas, es el de normalizar. En este sentido, lo que hace es que todas las pistas, es que la pista tenga una misma intensidad y no haya saltos muy bruscos, ¿no? Es decir, que al principio no se escuche de una manera y después muy alto y después, entonces lo que hace es un poco normalizar el sonido, estabilizarlo, ¿vale? En este sentido le daríamos a efecto, normalizar y, perdón, hay que seleccionar, muy importante, le daríamos a efecto, normalizar, ¿vale? Y aquí es muy importante decirle normalizar pico de amplitud al pico que queréis evitar, ¿vale? Para que no sature el sonido. Le damos a cancelar. Otra de las cosas anterior a esto, porque me lo he saltado, que podéis hacer es amplificar el sonido. Para ello, seleccionamos el sonido y le damos a amplificar, efecto amplificar. Aquí es muy importante, ¿esto para qué? ¿Para qué se usa? Pues imagínate que has grabado la voz, ¿no? Y se te ha quedado como demasiado bajita, ¿no? Entonces lo que haríamos sería amplificar ese sonido. Es importante aquí mantener pulsada el permitir recorte, ¿vale? ¿Para qué? Si lo despulsáramos, amplificaría sin tener en cuenta cuando el sonido está saturando. Si lo pulsamos, aquí no va a permitir que el sonido sature. Entonces es muy importante mantenerlo pulsado, ¿vale? Tenemos efectos más graciosos. Puedes cambiar la tonalidad de tu voz cambiando cambiando el tono, ¿vale? En este sentido, puedes hacer que suene más agudo. Para ello, pues nos tendríamos que ir para acá, ¿vale? O puedes hacer que suene más grave, jugando un poco con el tono. Yo lo que os aconsejo es que juguéis y le deis a vista previa, ¿vale? Y podéis cambiar también la velocidad del sonido. Para ello, podemos cambiar velocidad
Y lo mismo, podemos hacer que nuestro sonido vaya muy lento o que vaya mucho más rápido. Entonces, con esto jugaríamos también con la velocidad. Cuando ya le hayamos hecho todos los cambios, editado el sonido como queramos, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es exportar nuestro audio a MP3. ¿Cómo lo hacemos? Le damos a archivo, exportar, exportar como MP3 y lo guardamos. Si le damos voy a ponerle presentación 2 para que veáis lo que aparece. Os van a aparecer esta ventana donde tendréis que indicarle pues algunas etiquetas básicas, ¿vale? Mi consejo es que los rellenéis. Bueno, pues ya tenemos nuestro archivo MP3 montado, nuestro primer capítulo montado en MP3 y queremos subirlo a iVoox. Voy a intentar hacerlo un poquito más rápido para que nos dé tiempo a verlo todo, ¿vale? Nos vamos a iVoox. Para ello, lo único que tenemos que hacer es crearnos una cuenta en iVoox. iVoox no deja de ser una plataforma de hosting, una plataforma para albergar podcasts y de uso de podcasting, ¿vale? Tiene diferentes planes, pero tiene una parte que es, gratuita. Registrarte es muy sencillo, así que no me voy a detener en eso, pero sí os voy a explicar cómo subir nuestro capítulo a la plataforma, ¿vale? Cuando entramos en iVoox en nuestra cuenta personal que nos hemos creado, esta es la mía, vemos que al lado de nuestra imagen tenemos el botón de subir. Si le damos a subir, nos va a aparecer esta ventana donde podéis subir audio desde tu PC, desde una URL y desde un feed. En este caso vamos a seleccionar el audio desde el PC. Lo único que tendríamos que hacer sería seleccionar el archivo que nosotros hemos ya montado y subirlo. Y cuando lo subáis, me voy a ir yo ya a mi perfil porque yo ya tengo mi archivo subido, ¿vale? Para hacerlo un poquito más rápido. Cuando lo subáis, os van a pedir diferentes cuestiones. Os va a pedir un título del episodio, os va a pedir una descripción, una categoría, unas etiquetas, un género. Como veis, en iVoox podéis encontrar muchos sonidos, radio, podcast, audiolibros, que también están muy de moda ahora mismo, que con el confinamiento ha habido un boom brutal, ¿vale? Escogemos podcast, escogemos castellano en el idioma o en el idioma que lo hayáis grabado y la imagen. Y en este sentido, después os va a pedir, si no tenéis vamos a seleccionar un archivo para que lo veáis. Vamos a ver. Perdón, que he seleccionado uno que no es. Vamos a ver aquí. Vale. Pues le damos. ¿Ve? Os pide los datos y os va a decir, como no tenéis ningún programa creado, si no tenéis ningún programa creado, os aparecerá esta ventana, ¿vale? Y os va a pedir el nombre del programa, la descripción del programa, el género, la categoría. El programa es el podcast, ¿vale? Y esto sería el capítulo. Entonces, ojo, aquí tendríais que ponerle capítulo 1, presentación, y aquí el programa es decir, vuestro podcast en realidad, ¿vale? ¿Cómo se llama el podcast? Imaginaos en mi caso, pues, podcast marketing para ONGs, consta ahora mismo de un episodio porque no he subido más, cómo se describe el programa, qué género. Os va a pedir lo mismo que para subir el episodio, ¿vale? ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas tenemos que ver? ¿Cómo podemos exportar un podcast que tenemos en iVoox para que también lo tengamos en Spotify? Spotify, como os ha dicho Javi al principio, está ahora mismo, hay un boom con los sonidos de
podcast, ¿vale? Pero Spotify no funciona como iVoox, donde subes tu audio directamente. Spotify funciona con agregadores. ¿Qué es un agregador? Pues es una plataforma donde tenemos albergados nuestros audios y nuestros podcasts y Spotify lo que hace es chupar, digamos, los podcasts de ahí y embeberlos para reproducirlos en tu cuenta de Spotify, ¿vale? Para reproducirlos en Spotify. En este sentido, hay dos formas de subir podcasts a Spotify. Lo puedes hacer con a través de un agregador. En este aspecto, yo te recomendaría Anchor, que es un programa al cual subes tu podcast y te va a pedir lo mismo que iVoox, título, descripción y demás. Y Spotify ya lo embebería de ahí. Anchor, que yo sepa, es propiedad de Spotify y tenéis la app disponible para móvil, ¿vale? Y tenéis otra posibilidad, que es la que os vamos a enseñar en este webinar, que es añadir tú mismo el RSS de tu podcast a través de la herramienta Spotify for Podcaster que os da la plataforma. Lo primero, evidentemente, es tener una cuenta de Spotify. Si no la tienes, puedes creártela de manera muy sencilla. Lo segundo, ¿de dónde saco el RSS de mi podcast? Bueno, pues como nosotros ya lo hemos subido a iVoox, ¿vale? Si nos vamos al podcast en cuestión, voy a ir a mi podcast. Vemos que cuando editamos el podcast, cuando lo creas, te da aquí la posibilidad de activar el RSS feed del podcast y os da aquí una URL. Esta es la URL que tendríais que añadir a Spotify for Podcaster, ¿vale? Muy importante, tenéis que asociarlo con un correo vuestro, ¿vale? Si no, no os va a funcionar. Cuando entráis a Spotify for Podcaster, esto es lo que os vais a encontrar, ¿vale? Esta es la página de inicio de Spotify for Podcaster. Le dais a empezar y os va a pedir una cuenta. En mi caso, le damos a continuar para que incluya mi cuenta, ¿vale? Y esta es la pantalla que veríais a continuación. Le dais a empezar y os va a pedir aquí el link del RSS. Lo único que tendríamos que hacer es copiar esto y añadirlo. Y nos vamos a siguiente. Nos vamos a siguiente y os va a decir, ¿es este tu podcast? Fíjate lo que está haciendo. Está embebiendo la imagen que tú has puesto en iVoox, el título y la descripción. Muy importante. Le damos a siguiente y os van a enviar un código, ¿vale? Bueno, en mi caso ya lo tengo aquí y lo único que tendría que hacer es, yo ya lo tengo aquí subido, ¿vale? Es pues editar los detalles, ¿vale? Os van a pedir, cuando lo subáis, os van a pedir un título, os van a pedir pues diferentes la descripción, las categorías y las etiquetas en las que queréis incluir el podcast en Spotify y ya tendríais vuestro podcast directamente emitiéndose en Spotify. ¿Qué es mejor? Si hacerlo por un agregador o hacerlo directamente por aquí. Yo os aconsejo que si podéis lo hagáis por aquí porque directamente lo tendríais disponible y ya se estaría lanzando a los mundos del Spotify, ¿vale? Pero con el agregador tarda unas 24 horas. Así que es más recomendable hacerlo por aquí. Y bueno, yo creo que con esto es una explicación más o menos resumida de cómo podrías tener tu podcast en 30 minutos. Evidentemente, todo se tarda más de 30 minutos. Pero voy a pasar ya a contestar vuestras dudas que me habéis dejado en los comentarios. Voy a verlo. He intentado sintetizar, Javi, pero es que a veces es complicado, ¿eh? Es complicado. De todas formas, tengo que decir que Audacity como herramienta es la sencilla. Luego realmente como tú dices, realmente es decidir qué topic, sobre qué tema, con qué tema hablar y empezar a generar comunidad
a través de mi temática. Eso es importante, no lo hemos comentado. Cuando ya tengamos subido, se me había olvidado algo importante. ¿Cómo generamos esa comunidad? ¿Cómo le damos visibilidad a nuestro podcast? Bueno, pues cosas que yo te recomiendo. ¿Os acordáis que al principio os he dicho que era interesante tener el blog? Bueno, pues yo pienso que haciendo un post en tu blog explicando el tema sobre el que has hablado en ese podcast y acompañarlo de tu podcast te va a generar cierta comunidad, ¿vale? Compartirlo en tus redes sociales, en tus redes con amigos. Si tienes dinero para invertir, que no sabemos, oye, promocionalo en redes sociales como Facebook y otras redes porque puedes cementar bien tu público y vas a gastar poco dinero, ¿vale? Intenta darlo a conocer al público al que va dirigido. En mi caso, por ejemplo, que he dirigido mi podcast a asociaciones, bueno, pues yo ya tengo mi base de datos de asociaciones a las que le puedo dirigir el podcast para que por lo menos lo conozcan. Y oye, quién sabe, si llegas a tener una buena visibilidad, quizás puedes llegar a monetizar tu podcast y sacar un poquito de dinerito. Bueno, voy a ver. Anchor te ayuda también a eso, ¿no? Sí. Solamente a almacenar tu podcast, distribuirlo y además monetizarlo, creo también, ¿no? Sí, Anchor y otras plataformas, otros agregadores te dan la oportunidad. Una cosa muy importante es que en Spotify vais a encontrar también estadísticas para ver cuánta cantidad de gente escucha tu podcast, a qué horas. Como hemos hablado en otros webinars sobre redes sociales, es muy importante tener análisis de datos sobre lo que estamos haciendo para saber por dónde tenemos que ir, ¿no? Entonces, es interesante también que le echemos un vistazo a eso, porque eso nos va a ayudar también a mejorar nuestra visibilidad. En un principio no hay ninguna pregunta. No hay preguntas. Me pregunta Alina, está echando un vistazo y no veo nada, con lo que, bueno, supongo que ha estado todo bien. De todas formas, también indica una cosa que me ha acordado, salió, creo que fue a principio de año, no recuerdo muy bien, un estudio de Global Web Index, ¿vale? Lo que pasa es que es un estudio general sobre el consumo de medios, ¿vale? Vuelvo a repetir, no es España, es un estudio a nivel global y indicaba el consumo, qué tipo de consumo según la generación, ¿no? Ya son la famosa generación Z, la Y, la X, y en el tema del podcasting, quien realmente se llevaba el trofeo, era la generación Y, esta que está buscando, en concreto, y sería de 24 a 37 años. Esa generación Y, que los famosos millennials, son realmente los que consumen muchísimo podcasting. Con lo que si tu público objetivo estar ahí, bueno, es un medio a explorar, porque pues sí, son los que más consumen este medio de información. Es interesante también saber ese dato, lógicamente, porque, bueno, pues sabiendo qué tendencias tiene nuestro público, vamos a poder ir por un lado o ir por otro. Mi consejo siempre, estúdialo antes de lanzarte al vacío, porque hacer un podcast no es, a ver, es un trabajo pues que te va a llevar unas horas, ¿vale? Entonces, al igual que tener un blog, para tenerlo abandonado es mejor no tenerlo. Yo siempre lo digo y es mi opinión, desde luego, desde mi punto de vista, de mi experiencia. Hemos lanzado, siempre intento lanzar una encuesta durante los talleres, ¿vale? Y hemos preguntado si tienes un podcast propio. Bueno, han respondido, hemos tenido 26 respuestas, ¿no? Y el 77%, es decir, un top de 20 personas, nos han indicado que actualmente no tienen podcast, pero en el futuro lo tendrán. Con lo que desde aquí les animo a tirar para adelante y que muchas veces este tipo de experiencia lo mejor es empezar a ponerla en práctica, porque mientras antes comencemos, antes podremos empezar a mejorar la estrategia inicial, porque normalmente nunca suele ser aceptada la estrategia inicial. Estoy viendo hay una cosa muy curiosa, ¿no? Siempre es muy curioso saber cuando escucha a grandes podcasters, ¿no? Que ya tienen 2.000, 3.000 capítulos, ¿no? Cuando hablas con ellos, es curioso cuando dicen, me escucho ahora, mis primeros capítulos me he hecho la mano en la cabeza. Entonces, claro. no sentirá vergüenza porque todos y todas podcasters
los primeros capítulos no son igual que los últimos. Si al final es ponerte delante de un micro, al final es un día, 2 días, 3 días, 4 días. No es Vas fácil. creando mayor conocimiento y poquito a poco. Pensar que en la etapa inicial tampoco va a escuchar mucha gente, con lo que bueno. Claro. Claro, esto yo siempre lo digo, ¿no? Todo inicio es difícil y a veces ponerte delante de un micro o ponerte delante de una cámara, pues da un poquito de palo, yo lo entiendo. No os preocupéis por cometer errores porque vosotros mismos vais a poder pues mejorar aquellas cuestiones en las que os veis mejor, en las que os veis peorcillo, ¿vale? Entonces, mi consejo siempre es intentarlo, seguir intentándolo, porque cada día se va mejorando. Así que. Mira, pregunta Juan Luis Corrientes, mira, te lo pongo por aquí en pantalla. Le explica si importa un archivo en vídeo MP4, coge el programa de sonido. Pues coge el programa, solamente el sonido. Lo he visto y voy a, como no lo sé exactamente, si te parece, la verdad sería cuestión de probarlo, porque yo la verdad es que no lo sé, siempre he importado audios en MP3, ¿no? Esto es algo que no sé y no sé si te permitiría importar, pero bueno, yo entiendo que esto es una cuestión de hacer una prueba y contestarte, sí, entiendo que es de vídeo, lógicamente. Es de hacer la prueba y contestarte si te parece a lo largo de la tarde. Vamos a hacer la prueba y te contestamos. Sergio, que la pregunta de Remedio. Sí, hay programas que extraen el audio, claro, lógicamente, hay programas que extraen el audio. Quizás a lo mejor tendrías que con un programa de vídeo extraer el audio, grabar el audio y ya importarlo como archivo de audio. Pero como no estoy segura si te da la posibilidad Audacity directamente, quiero probarlo antes, ¿vale? En la pregunta de Remedios era que por lo que se ve que no le dejaba descargar un archivo de podcast de una URL directamente, ¿no? Algo así. Tendría que rescatar el comentario inicial de Remedios. Parece que está como en Google, ¿no? En la plataforma de podcasting de Google. Está en Google Podcast y la verdad es que he estado echando un vistazo y bueno, en realidad no sé por qué le pregunta ese supuesto pago. O, no, perdona, que no se lo ha podido descargar. Realmente no sé a qué se refiere, porque bueno. Puede ser una cuestión de permisos, ¿no? Del propio. A ver, hay que decir que tanto en iVoox como en otras plataformas de podcasting, tú tienes que darle la opción cuando subes un audio de que lo puedan o no descargar. Es decir, si no tienes, si la persona que lo subió o la empresa que lo subió, el que sea que lo subiera, no permitió esa opción, tú no te lo vas a poder descargar. Entiendo que en la plataforma de podcasting de Google, pues pasará igual. Tú tienes que habilitar esa opción para que las personas lo puedan descargar. Puede ser una cuestión de privacidad del propio podcast. Puede ser, exactamente. Y bueno, nos preguntan también, ¿sabéis cuáles son las temáticas de podcast que más se escuchan en castellano? Pues la verdad que no me he parado, yo no me he parado a buscar ningún estudio, Alina, ¿tú sabes? No, yo no he visto ningún estudio en este sentido tampoco. No obstante, os recomiendo, perdón, Alina. No, os recomiendo una cosa que todas las páginas, por ejemplo, como iVoox o incluso Spotify, tienen justamente en el menú de abajo suele tener una sección que se llama publicidad, que son para las agencias que queremos hacer publicidad en dichas plataformas. Normalmente suelen tener un PDF donde tú te descargas donde ellos ponen en valor su plataforma, su audiencia y en muchos casos suelen dar información de este tipo. Entonces os recomiendo que si estáis interesados, por ejemplo, en un podcast en castellano, entréis en iVoox y lo encontraréis. Y si no, tiene un formulario de contacto y solicitar la información y normalmente este tipo de servicios suelen tener información y la comparten. La verdad es que no tengo información, sobre todo en España, no me ha dado por buscar. Como todavía estoy ahí planeando. La verdad es que yo recuerdo
cuando estaba preparando el webinar y veía iVoox, me acuerdo cuando en mi etapa laboral, cuando estaba en la radio, utilizábamos iVoox para suministrar los programas también como podcast. Y es brutal el aumento y la calidad que hay ahora mismo en los podcasts que encuentras en iVoox y los que había hace 8 años, ¿sabes? Entonces, yo lo que os recomiendo es que le deis una vueltecita. Habrá estudios seguros en Google sobre los que más se escuchan y demás, pero lo que os recomiendo es que podéis filtrar por categorías y si vosotros estáis buscando información sobre una temática en concreto, os recomiendo que filtréis por categorías en iVoox y ahí vais a encontrar los más escuchados, vais a encontrar cuestiones de interés. Claro. Y es bastante interesante. Además, cuando tú te creas la cuenta y pones sobre qué te hacen una pregunta que me parece algo bastante bueno, la verdad. Te hacen la pregunta de en qué temáticas estás interesado. Y entonces ellos mismos te van suministrando podcasts que se han subido sobre esa temática, sobre esas sugerencias que tú has puesto de manera inicial. Entonces, lo digo porque es bastante interesante. Te puede ir dando ideas, ¿no? Sí, claro, te pueden dar ideas y yo lo uso bastante, la verdad. Entonces, en este sentido... ese truquillo. Sí, te dan ideas y está bien. Vale, Chari nos dice que le hubiera gustado tener más tiempo para haber podido avanzar un poquito más. Chari, creo que lo he puesto un poquito más arriba, he puesto la URL de un curso que precisamente te puedes escribir ahora mismo, porque está abierto el plazo de... Bueno, realmente los cursos están abiertos el plazo de inscripción de lunes a jueves, todas las semanas, y tenemos un curso concreto precisamente para aprender a manejar mucho mejor cómo manejar Audacity, un curso ya mucho más completo. Por lo tanto, te invito a que estés en nuestra plataforma de formación y si estás interesada, te suscribas y así aprendes un poquito mejor de cómo usar este software que te va a venir muy bien para el futuro tener tu propio podcast. Sí. Pues Juan Luis nos pregunta sobre los temas de los derechos de autor con la música que elijas. Hay que tener mucho cuidado con los derechos de autor. Cuidado. Muchísimo cuidado porque entran en la misma normativa. Lo que sí te digo que si al final lo que va a poner es al final la típica musiquita de entrada, de salida, algún efectito, que hay un montón de audio libre de derechos y, para poder utilizar. Y te digo, hay librerías para cantar. Y luego también hay muchísimas librerías que son de pago también, ya me para que lo cojan un más exclusivo para intentar que no coincida con otros podcasts. Los precios son bajísimos. Es decir, descargarte a lo mejor un tema de fondo para tus podcasts que se escuche mientras hace la introducción, lo mismo estamos hablando de 4, 5, 6 euros. Y lo más caro te pueden costar por 15, ¿sabes? Por lo tanto, que por ese precio yo siempre digo que mejor tener los derechos de autor, coger una libre de derechos o pagar, se lo digo porque, bueno, yo digo que es muy barato. Es decir, realmente tener esa licencia sale muy, muy, muy barato. Sí. Pues nada, vamos a dar por finalizado el taller. Alina, como siempre, darte las gracias por compartir el conocimiento. Tengo ahí algunos apuntes. Seguramente acabaré apuntándome también el curso de Audacity. Sí, de Audacity, porque ya estoy dando la vuelta a mi propio podcast. Pues, yo le quise echar un vistazo por ver, bueno, pues siempre me gusta ver lo que voy a comentar antes y de verdad es muy completo, así que yo los recomiendo. Igual que Audacity hay otro software, o sea que ya el que vosotros prefiráis, pero Audacity es un software gratuito y libre, entonces siempre es interesante. Perfecto. Y a todos y a todas las que nos acompañáis todos los días, a otro lado de la pantalla, muchísimas gracias por estar aquí un día más. Y bueno, y como siempre, os esperamos en el resto de talleres y entrevistas que preparamos toda la semana, como siempre, a las 12 de la mañana. Un saludo y espero veros pronto. Hasta luego. Hasta luego.